Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Sanadoras. Hoy tenemos un conversatorio sobre los conflictos de pareja. no son de la pareja. pareja. Vamos a necesitar para el conversatorio de hoy hojitas en blanco y un lapicero. Mientras van buscando la hojita en blanco en un lapicero, nos van a ir escuchando y vamos a hablar de qué significa pareja para entrar en contexto. Lo habíamos visto ya en el conversatorio pasado y aplica nuevamente. Quisimos abordar el tema de conflictos de pareja porque en todas las situaciones en las que estemos, viviendo con alguien o compañeros de trabajo o parejas sentimentales, pues hay relaciones de pares, ¿no? Recordemos que en el conversatorio pasado hablamos, una pareja se define como dos individuos pares. Entonces pueden ser dos individuos que comparten, que tienen algo en común. Entonces tienen en común el trabajo o el lugar de trabajo, tienen en común el afecto que se tienen, tienen en común la casa, tienen en común el vecindario, tienen en común algo. Entonces hoy el conversatorio se enfoca en cómo solucionar conflictos con 7 pasos claves que vamos a darles. Cómo gestionarlo, cómo moverlo, porque inevitablemente todos hemos tenido conflictos con todo el mundo. Con los pares. Con los pares. Con los pares, ya sea pares de trabajo, ya sea pares de vivienda, vecinos. Sí. ¿Sí? Sí hacemos la salvedad de que es pares porque existen otro tipo de conflictos jerárquicos, pero se trabajarán de otra forma y de otra manera. Los 7 tips que les damos hoy son para conflictos pares. Y obviamente hablamos también de pareja sentimental, porque es que parece que la pareja tiene una función muy específica en la vida. Sí. Y es que al tener una relación de conexión profunda con otro ser, independientemente del nivel en que sea esta conexión, nuestro ser interno está obligado a escuchar. ¿Sí? Y lo que hace nuestro par nos molesta, nos duele, nos mueve, nos hace sentir. Sí. Y por eso es que se genera, digamos que tiene la función. Y el conflicto con la pareja no es igual a un conflicto con un desconocido. No. ¿Sí? Porque el nivel de emoción implícita es muy diferente. Y es muy importante esa palabra, la palabra que el conflicto tiene una función. Los que hemos visto, escuchado, tomado clase con nosotros o con cualquier otra escuela sobre descodificación biológica, tenemos el concepto de que la enfermedad viene de un conflicto y es una solución y tiene una función. Y es muy fácil como verlo ahí en la biología, pero cuando ya nos pasamos como al plano psicológico de los humanos que tienen conflictos, entonces ahí sí ya no tiene una función, es que él me genera problemas solo para acabarme la vida y para mortificarme la existencia, es que ella lo hace por venganza y no hay tal. Realmente hay una función, hay función biológica y hay función psicológica y podríamos decir que hasta una función espiritual. Pero entonces lo importante... Función de conciencia. Sí. Trabajo de conciencia. De trabajo de conciencia, la espiritualidad desde la conciencia. Y es justo el enfoque que vamos a dar hoy. Cómo usar el conflicto para esa evolución de conciencia. Muy bien. Ya están todos listos. Papel, lápiz y arrancamos. Sí. Vamos a encontrar un conflicto para trabajar hoy, con una persona, o sea, con una pareja. Sí, importante que sea bien puntual. 1, ¿listo? Y lo primero que vamos a hacer es escribir el conflicto. Cierren los ojos un segundito. Conflicto o la situación conflictiva, lo que piensan que es el problema. Y tal y como salga, comiencen a escribirlo. ¿Listo? Sin mente, sin filtro, es que es un mal hombre. No, escríbale la palabra, escríbale lo que le duele. Mi conflicto con Pepito Pérez o con Juanita Tales es que tú. Imagínate, y es que me hizo esto, sí. Y además esto, y entonces pasó esto, y por culpa de, entonces pasó que, y ahora yo, y todo. Listo. Mientras lo van escribiendo, vamos dando un ejemplo de un conflicto. Sí. ¿Te gustaría dar un ejemplo? Yo casi no peleo.
Sí, tengo uno en mente. Es uno muy común cuando hablamos de pareja. Este es conflicto de pareja sentimental. Oh, yo los he tenido todos, ¿no? Los laborales. Bueno. Pero hay uno muy común en la pareja sentimental y son los celos. En algún momento me sucedió y tuve un conflicto muy fuerte porque tuve una pareja supremamente celosa, posesiva. Y me sentía muy mal. O sea, si yo describiera mi conflicto sería como... Exacto. ¿Cómo lo escribirías? Así como salga. Mi conflicto con Pepito... ¡Ay, me dolió la garganta! Ok. Escríbelo. Mi conflicto con Pepito es que es un hombre celoso, obsesivo, patológico, que está enfermo y que es que el conflicto es que me roba mi libertad, el conflicto es que me controla, ese es el conflicto, que me controla y no. Pero esa ya es una conclusión. Pero es que me controla todo, es que me controla el celular, me controla el Facebook, me controla el correo, me controla con quién hablo, entonces está como muy encima mío. O sea, el man está frito. Estaba muy frito. Ok. Sí, estaba muy frito, en realidad. Así se escribe el conflicto. Sí. Bueno, yo creo que ahí ya van terminando de escribir el conflicto cada uno de los que nos acompaña. Y vamos a darnos cuenta que muchos mientras escribieron el conflicto, y acá mientras la doctora habló de su conflicto, se genera una cantidad de emociones. Y hasta sensaciones, hay cosas que pasan por el cuerpo, ¿no? Y el asunto es que el cerebro no entiende que el cerebro es atemporal. Entonces, en la medida en que fuimos escribiendo el conflicto, nuestro cerebro se va al momento del conflicto y lo vuelve a vivir, lo revive. Y esas emociones que evoca cuando yo estoy escribiendo el conflicto, esas son emociones que hacen que el cerebro crea que el conflicto aún está activo y que hace que el conflicto se mantenga. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces el conflicto ya pasó e incluso ya puede estar solucionado en el plano real, pero en el plano psíquico sigue existiendo como si acabara de suceder, como si estuviera reciente. Y el asunto es que al cerebro se le olvida olvidar. ¿Sí? Y lo revive y puede suceder 5 minutos, 1 hora, un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 20, toda una vida. E incluso si ese circuito, yo le llamo a esto un circuito abierto, si ese conflicto no encuentra solución o no logra soltar, hasta puedo heredarlo. ¿Sí? Entonces, no se preocupen si les dio rabia, tristeza, ¿sí? Se salió una lágrima. Miedo, se le revolvió la barriga. Todo eso es importante irlo sintiendo porque significa que ese conflicto que escribimos había que trabajarlo. Sí. Realmente estaba ahí presente. Bueno, ahora que ya tenemos este párrafo donde está escrito nuestro conflicto, lo que vamos a hacer es identificar en esa lectura qué es lo grave del conflicto. Cuando entramos a analizar un conflicto, cuando lo escribimos, que ya es una muy buena herramienta porque se sale del sistema y lo puedo ver desde afuera, tratar de resolver un conflicto desde el interno, a mí que casi no me gusta escribir, se me dificultaba un poco, tratar de resolver el conflicto desde el interno sin hablarlo, ya hace que ese conflicto se vaya a capas muy profundas donde es muy difícil analizar. Quiero hacer ahí una acotación y es que por si a alguien de pronto en este momento se le ocurre, no, pues no tengo papel y lápiz de aquí a que entre, no, yo ya sé cuál es el conflicto y con quién, eso lo tengo claro. No sirve así, no sirve así porque quien lo tiene claro es el consciente, pero el consciente nunca tiene claro nada realmente. El consciente no sabe de qué conflicto estamos hablando, el consciente lo tiene en otro plano. Quien realmente está dolido es el inconsciente y él sí necesita sacarlo, verbalizarlo. Lo que vamos a aprender hoy es a escuchar el conflicto. Y yo no puedo escuchar si no hablo, yo no puedo leer si no escribo, yo no puedo darme cuenta de qué es lo que está pasando si yo no lo pongo en evidencia. Entonces, para aquellos que no les gusta escribir, para aquellos que ahorita les dio pereza ir a buscar o no encontraron, no les sirvió el esfero, por favor, vayan y tómenlo.
Y cada vez que vayan a hacer este ejercicio, tómense el trabajo de hacerlo por escrito. Es muy importante. Doy una opción. A Doy ver. una opción. A ver. Grabarse el conflicto. Sí, vale. Vale grabar. Vale Entonces, grabarlo. podemos coger, grabarlo en el celular, en grabadora y luego escucharlo, porque lo que realmente analizamos en este párrafo son las palabras. Sí, los- detrás de las palabras. Detrás de las palabras, los tiempos en que se habla el Ujú. conflicto. No es lo mismo describir un conflicto con me da rabia a con me da tristeza, Sí, ¿sí? Y habla de un contexto muy diferente en el Sí. que se vive el conflicto. Entonces, solo una palabra ya puede cambiar el significado del origen del conflicto. yo no sé si les ha pasado a los que nos están viendo que uno manda un chat, escribe cosas, ¿no? Y pues uno cree que las escribió bien. Y después el otro personaje, pero ¿de qué me estás hablando? Y uno se vuelve y dice, ¡ah! Y yo escribí eso. Y no estoy hablando solo del corrector. No estoy hablando solo del corrector. Estoy hablando de cosas que se escriben. El corrector también hace parte de la confabulación del inconsciente, pero eso es harina de otro costal. Ciertamente es que hay veces lo escribimos y creemos que hemos transmitido la idea que teníamos acá y cuando la escribimos resulta que no. Hablaba el doctor Víctor en un conversatorio anterior de cuántas formas hay de no entenderse, ¿no? Es que todo comienza con tener que traducir la experiencia al lenguaje. ¿Sí? Cuando yo trato de explicar qué es lo que me ha sucedido, ya se pierde un montón de experiencia y ya lo que digo ya se ha transformado completamente de la experiencia original. Sí. Y ahí ya se perdió información. Y aquí ¿Sí? entonces es muy clave que el punto álgido de los conflictos es la comunicación y la comunicativa. Y una comunicación no efectiva tiene muchos matices y es qué se dice, claro, pero cómo, en qué tono, con qué palabras, en qué tiempo, si se utilizan los siempre, los nunca, los igualita a, igualito que. A mí me parece aquí importante la puntuación también. Sí, sí. ¿Sí? Yo dejé de mandar chats con una socia de trabajo porque resulta que los chats nos generaban una enorme Uy, sí. confusión porque no había signos de interrogación, no había signos de puntuación ni signos de admiración. Y entonces resulta que la forma en que yo escribo seguramente es en la que hablo, en la que leo, pero no necesariamente es en la forma en la que el otro escribe, habla y lee. Entonces desde ahí sí es importante que yo ahorita me tome el tiempo y cada vez que vaya a hacer este ejercicio de escribir el conflicto tal y como lo siento y luego me siento a analizarlo. O sea, yo mismo soy paciente y luego yo mismo soy terapeuta y me autoanalizo. Bueno, entonces, en esa lectura que estamos haciendo de este párrafo, que uno lo lee por lo menos unas 7 veces, y en esas 7 veces diga, oh, usé esta palabra, ¿sí? Estas palabras, y lo que vamos a comenzar a buscar es patrones, Sí. ¿sí? Palabras claves. ¿Cuántas veces, por ejemplo, aparece la palabra es que él o ella o el nombre de la persona? ¿Cuántas veces aparece en ese conflicto el nombre del otro? ¿Cuántas veces aparezco yo? Si el conflicto está escrito en tiempo pasado, ¿sí? O si tienen revueltos de tiempos. Exacto. Normalmente un conflicto no resuelto se escribe en tiempo presente, ¿sí? Aunque ya haya sucedido hace un tiempo. Puede Entonces, empezar como pasado. Lo que pasó fue que, y es que él siempre me dice, y es que él siempre me pone, y es que él siempre hace, entonces. está en tiempo pasado. Sí. Está en tiempo presente. Empezó en pasado como Empezó desde el consciente a narrar algo que pasó y luego el inconsciente Sí. terminó sacando ahí su resentir. Exactamente. Si está en pasado, entonces puede ser que ese conflicto ya sea degradado o ya sea resuelto en alguna parte, porque no es lo mismo decir es que me duele profundamente lo que me hace, a decir es que me dolió profundamente lo que me hizo. Ahí la psique ya está en otro tiempo y habla de que ya hay una degradación del conflicto. Al menos empezó a gestionar. Listo, entonces vamos a hacer esta lectura y lo que vamos a hacer es sacar una frase, hacer como una palabra. como un resumen, ¿sí? Que diga lo que más me duele o lo que más me dolió fue tal cosa. En tu ejemplo, Hay que identificar, pero entonces hay que identificar, doctor, qué es eso
que es lo más crítico dentro de todo el párrafo. Yo tengo un párrafo o una frase, pueden ser 2 líneas, tuve un conflicto con Pepita porque hizo tal. Pero de eso, ¿qué es lo más doloroso? Dense cuenta que cuando yo te escribí, como describí muchas cosas, ¿no? Me controla esto, aquello, lo otro. En mi conflicto de ese momento que traigo de ejemplo, no sé, a mí lo que más me dolió en ese momento fue que él se puso muy bravo por una foto del Face que yo tenía con mis amigos del colegio y me hizo cerrar Face y me hizo dejar de hablar a mis amigos. Entonces fue como sentirme invadida porque me controló mis amigos. Así que la frase quedaría: Lo que más me molestó fue que me controlara. El control. Aquí es importante cómo se describe. Identifiquemos qué es eso que más dolió y pongámoslo en un artículo indeterminado, creo que se dice así, me corregirán todos los que saben muy bien español y gramática, como él o la. Lo que más me duele o lo que más me molesta o lo que no soporto es el desorden o la traición o la mediocridad, ¿sí? No pongamos, porque por ejemplo como lo estoy poniendo, que me controló, me sigo haciendo víctima. Y eso nos impacta el siguiente punto. Entonces, tengo mi conflicto resumido en una frase. En tu caso quedó: lo que más me molestó fue el control. Que me controlara. El control. Lo habías dicho, que me controlara. Bueno, yo dije que me controlara. Pero para efectos del ejercicio. Porque es que este es un siguiente paso. Ok. ¿Sí? Y el siguiente paso es quitar al otro de esta frase. Ok, bien. ¿Sí? Porque uno, como es un conflicto con otro ser, normalmente pues le pone la carga al otro ser. Y aquí nos vamos a parar en una frase muy común en los procesos de análisis desde la biología, y es: el otro no existe. ¿Sí? En el cerebro, ¿sí?, la acción del otro pasa por el filtro de los sentidos, es interpretada por mí y soy yo quien decide sentir de una manera o de otra la acción del otro. Y en ese momento es cuando yo puedo decir que el otro no existe, porque realmente el otro solo está siendo quien es. Y no puede ser más ni diferente. ¿Sí? Es solamente quien es en completa naturaleza, en completa autenticidad y en completa coherencia con su aprendizaje, su cultura, su forma de ser y su intención. Pero como yo lo vivo, es mi interpretación. Sí. Y aquí entonces la cosa es que no vamos a entrar en discusiones, porque para solucionar un conflicto, pero es que el otro también tiene su parte, ahí no vamos a llegar a ningún lado. Es obvio que el conflicto es con el otro. Obvio. Pero yo no puedo hacer nada por la parte del otro. Por la parte del otro. Además que si yo soluciono la parte del otro, eso no me va a solucionar mi conflicto, porque ahí caemos en el conflicto de Batman. Dense cuenta que Batman es el eterno vengador, porque es que a él le mataron sus papás, entonces él quiere atrapar a todos los pícaros de Ciudad Gótica y del mundo entero, y no importa cuántos atrape, a cuántos mate, sigue teniendo la misma cara de amargado y sigue teniendo en el corazón el mismo dolor, porque fue en sus papás los que ya no va a recuperar nunca. Entonces, por más que se hagan cosas afuera y en el otro, eso no va a resolver el conflicto en mí. La diferencia está adentro. A mí un colega me enseñó que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Todo cambia. Entonces el truco aquí para la resolución de un conflicto, y es cómo resolverlo dentro de mí, no es cómo hago para que no vuelva a pasar qué. Si arrancan desde ahí, eso no va para ningún lado porque estás buscando que afuera las cosas cambien. Es cómo hago para que esto no me siga pasando, para que yo no siga co-creando estas realidades. Porque independientemente de cuál es el otro actor, seguro se están repitiendo patrones. Y entonces las personas llegan, pero es que me pasa aquí y allí y allí, y me pasó con todas las parejas, con todos los jefes, con todos los vecinos, con todos mis hermanos. Pues ya claramente es algo desde adentro, entonces hay que cambiarlo de adentro. Entonces efectivamente quitamos al otro para efectos lúdicos y prácticos del ejercicio. Entonces la frase quedaría: me molesta el control.
Me molesta el control. También Sí. puede ser como me molesta. No, sí queda bien. El control. El control. Me molesta el control. Me molesta el control. Entonces esos ejemplos, me molesta la mentira, me molesta el desorden, me molesta Y no solo me el lenguaje. molesta, me duele. Oh, me duele. Me duele me el lastima. maltrato, me duele la indiferencia, me duele el orgullo. Bueno, aquí está todo. Me duele, me lastima, Normalmente es como me duele y me enojo a lo que uno llega. Pero existen todas las emociones, claro, y Ahí validísimas ahí. Ahora sí, ya sacamos al otro. Ya sacamos Sí. al otro. Y esto ya es un avance en el conflicto porque empieza a ayudarme a identificar qué es el detonante, qué es lo que detona en mí la experiencia que me hace sentir esto, ya sea rabia, dolor, emoción. Entonces, en esta frase que tenemos, nos preguntamos, ¿y qué significa para mí el o la? Eso que tanto me dolió, me molestó, me frustró. ¿Qué significa para ti el control? Uy, perder la libertad. No ser yo misma. ¿Ok? Sí, eso sí lo tengo como claro. No hubo duda. Entonces, en esa identificación, luego de que yo digo, para mí, por ejemplo, la mentira significa engaño, traición, ¿sí? O sea, tienes conflicto con la mentira. La estoy trabajando. Lo pregunto porque no todas las personas tienen conflicto con la mentira. No, Sí. no demos por asumido nada, ¿no? Claro. O sea, no. Pero ¿cómo voy a aguantarme que se haga tal cosa y es que eso no se debe hacer? Aquí no vamos a asumir nada, ¿ok? Dense permiso de sentir conflicto con X o Y cosa o de no sentirlo. Y entonces, una vez tenemos claro, tú dices, me molesta el control y para mí el control habla de la pérdida de libertad. Entro a ver cuál es la emoción que hay detrás de este significado. ¿Sí? Hay unas emociones básicas, todas son válidas, hay 700.000 descripciones de emoción y en cada país hay En cada diferentes idioma. palabras, ¿sí? El español es muy rico y tiene muchas emociones, pero hay como unas emociones básicas que uno puede llegar a identificar. Entonces, puede ser que esto me genere rabia, ¿sí? La pérdida de libertad me da rabia. La pérdida de libertad me da tristeza. La pérdida de me da miedo, ¿sí? La pérdida de libertad me da asco, ¿sí? Estas son emociones bastante afines y comunes de las que se pueden derivar otras emociones. Entonces, cierro los ojos un momento con eso de a mí lo que me molesta es, en el ejemplo, los celos, y para mí los celos es la falta de libertad, perdón, el control. Sí, realmente a mí no me molesta. Pasamos de los celos, exacto, pasamos de los celos al control y del control a la pérdida de libertad y la pérdida de libertad me hace sentir. ¿Qué te hace sentir la pérdida de libertad? Como impotencia, porque no puedo ser yo, no puedo hablar con, no puedo ir a, no puedo decir, es esa impotencia, quiero y no puedo, impotencia. Impotencia. ¿Y en el cuerpo qué te hace sentir? Uy, amarrada, me pesan los brazos, no me siento amarrada. ¿Listo? Y todo eso vamos a identificándolo Y a ahí. ir anotando. E ir anotando, me hace sentir esto, me hace sentir lo otro, me hace sentir lo otro. Cuando ya empezamos a ver cómo este detonador, porque ya hemos identificado un detonador de una emoción, entonces hemos identificado el detonador, la emoción que me genera y cómo se siente en el cuerpo, ¿sí? Cómo se biologiza esa emoción. Y en esa cadena, entonces nos preguntamos, ¿y esto de dónde viene? Y esto Ese es el es siguiente súper punto. importante, porque como decía el doctor Víctor hace un momento, a veces quedan estos circuitos abiertos y estos conflictos abiertos y el humano en cuestión que está tratando de lidiar con ese conflicto lo encuentra la muerte antes de que lo pueda solucionar y lo deja heredado. Entonces hay conflictos que cargamos que son heredados, por ejemplo. Sí, con mi conflicto relacionado con la mentira,
Yo decía, ay, pero ¿por qué a mí la mentira me hace sentir tanta rabia? La sensación es una profunda rabia con la mentira. Y esa rabia me daba directo en el estómago y me revolvía el estómago de una manera impresionante. Y entonces me pregunto, ¿y esto de dónde viene? Y entonces me pongo a conversar con mi mamá. Mamá, te amo, eres lo mejor. Y en esa conversación con mi mamá me da por preguntarle a mi mamá, ¿qué piensas tú de la mentira? Y ella dice con toda tranquilidad, no admito la mentira en mi vida, ¿sí? Si alguien dice mentiras conmigo no va, no admito la mentira en mi pareja, no admito la mentira en mi vida, no admito la mentira en las personas, de una manera supremamente radical y en una posición absolutamente firme contra la mentira. Y en ese momento digo, mira, si mi mamá habla de esta manera acerca de la mentira y yo soy producto de ella y de mi papá, ¿sí? Significa que dentro de mí hay un montón de información relacionada con la mentira aprendida. Entonces digo, ok, aquí hay un componente familiar. Sí. En que en general, y me pongo entonces a ver cómo era mi abuelo, y mi abuelo era otro que no mentía y quería tener una vida absolutamente transparente. Entonces yo digo, wow, y hay un componente familiar ahí relacionado con la mentira. ¿De dónde viene esto? Hay muchas partes, ¿no? Sí. De donde posiblemente tomemos estas ideas. Y yo lo hablábamos también en el conversatorio pasado de cómo yo les enseñaba en algunos talleres, de que lo que yo tengo en mi cabeza es mi alacena y mi alacena se nutre del supermercado donde yo voy a mercar, ¿no? Y no voy a poder sacar algo diferente a lo que ya tengo en mi alacena. Y esto también téngalo muy presente, porque yo recuerdo de niña y de adolescente, y hasta hace no mucho, que peleaba mucho con el orgullo. Y es que soy tan orgullosa y yo no quiero ser así de orgullosa. Y era mal geniada y sigo siendo. A little. Peleaba mucho porque era mal geniada. Peleaba con ser mal geniada, calculen. La cosa es, no estaba aceptando, no estaba incluyendo que eso es lo que soy. Y cuando hago también un ejercicio en mi familia y con mis papás y hago una serie de preguntas y descubro quiénes son, de dónde vienen, porque es que saber quiénes son esos dos seres que me dieron su ADN me permite saber qué soy y que no puedo ser ni más ni menos. Y no se trata de resignación y no se trata de habilidad, se trata de aceptación. Eso es lo que soy. Soy orgullosa y soy enojosa. Pero entonces ahora lo trabajo. Cuando ya lo hago consciente lo puedo manejar. En la medida en la que yo diga, es que yo soy tal cosa y yo no quisiera ser así, ahí no vamos a poder tener forma de transformar los conflictos porque estamos de entrada rechazando el origen. Hay que entender cuál es el origen, pero no para rechazarlo, sino para entenderlo. Esto se trata de entender el conflicto para poderlo resolver. No se trata de eliminarlo, de bloquearlo, de sacarlo. Hay que entenderlo. También hay fuentes socioculturales. Sí. ¿Sí? Entonces uno dice, mi sensación es que me dejo que me hagan las cosas. ¿Sí? Y por ejemplo aquí sucede en Colombia que por ejemplo algún producto nos sale malo, ¿sí? Un huevo sale dañado o un medicamento sale defectuoso y yo me pongo de mal genio pero no me quejo. Sí. ¿Sí? Y ese es un referente cultural muy colombiano de me enojo pero no genero el cambio, la queja, sí, o sigo el camino que se debe seguir en esos casos, mientras que uno mira cultura donde cualquier cosa inmediatamente es queja, petición de devolución y garantía, ¿sí? O el camino legal, sí. ¿sí? Sí. Y se hace de inmediato porque en esa cultura es, si no es lo que yo pedí, no me sirve, sí, entonces tengo que hacer algo frente a. Entonces uno dice, ok, en esa cultura hay menos resentires con que yo no exigí lo que era para mí, y en esta cultura hay una mayor cantidad de aguante. Aguante, Sí. Esa es una palabra muy usual en las consultas. Es que yo me aguanté que me dijera, yo me aguanté que me hiciera, yo me aguanté porque lo amaba, o yo me aguanté porque los niños, o yo me aguanté y me aguanté. Y ese me aguanté solo habla es de una cultura. De una cultura donde te dicen, aguante, mijita. Sí. O aguante, mijito. Sí, claro. También hay un contexto religioso. Sí. ¿Sí?
Hay referentes sociomorales, si los pudiéramos llamar. Exacto, y es lo que me adoctrinan desde la cultura religiosa en la que haya estado inmerso o en la que yo haya decidido estar también, que me dan los referentes de lo que está bien y lo que está mal y desde ahí me paro. Sí. ¿Sí? Y desde ahí puedo estar generando el conflicto porque un ejemplo sin ofender, pero es que Dios dice que esto es pecado. Y desde ahí mi psique se para y dice esto está muy mal y me pone mal genio porque no está bien visto a los ojos de Dios. Correcto, no vamos a entrar en discernimientos morales y dogmáticos, clarísimamente nosotros siempre hemos sido muy claros en que nuestro marco de referencia siempre es biológico y aquí estamos tratando de dar ideas de soluciones a conflictos quienes las puedan aplicar súper. Entonces el asunto es que hay un marco de referencia. Sí, hay un marco. Aquí importante. Simplemente se identifique de dónde salió, no cuestione. No cuestione, no juzgue y no culpe. Es culpa de mi papá. A mí me pasó. No es que yo tengo este genio porque soy hija de mi papá. Es que yo me mando este orgullo porque soy hija de mi papá. Y papi, te amo también. No sé si algún día me vea. pero no es de culpa. Ya, identifique. En la adolescencia la culpa es de los papás. Sí, todo la culpa es de los papás, sí. Sí, pero realmente en la medida en que el cerebro va madurando y uno hace estos trabajos de conciencia, uno comienza a asumir la responsabilidad. Y eso es clave. Si yo no asumo mi responsabilidad dentro de un conflicto, y mi responsabilidad no es 20-80, 40-60, no. La responsabilidad en los conflictos, y lo hablamos la vez pasada, ni siquiera son 50-50, son 100 y 100. Porque yo soy responsable de mi parte del conflicto y del 100% de la parte del conflicto. O sea, que a mí me duela es mi responsabilidad, que a mí no me guste es mi responsabilidad, que a mí me enoje es mi responsabilidad, independientemente de lo que el otro humano haga. Que el otro humano haga X o Y cosa es su responsabilidad y que asuma las consecuencias pues, de lo que hace. Pero sí hay que asumir, entonces en ese orden de ideas identifico mi conflicto e identifico de dónde nace. Y es importante, perdóname, es importante identificar de dónde viene esta idea, porque es que en el conflicto el punto es que yo tengo una expectativa de un deber ser o de lo que yo quiero o espero o necesito y una realidad. Y entonces cuando la realidad no se encuentra con la expectativa, viene una desilusión. ¿Sí? El asunto es que la vida es absolutamente despiadada. Cruel. La vida nunca se pone a escoger si eres bueno, si eres malo, si has actuado correctamente, si has actuado incorrectamente. Simplemente va y te da la situación. Y la idea que tenía uno de que por haber hecho las cosas bien, de que por ser una persona buena, o que por haber trabajado, por haber pedido, ¿sí? Las cosas van a seguir bien. Los conflictos no son selectivos. Exacto. Hay un libro, no sé si alguien lo haya leído, yo lo intenté leer, lo que pasa es que no pude terminar porque fue un conflicto para mí leerlo. Pero se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Realmente no sé por qué lo empecé a leer, claramente fue mucho antes de este proceso, pero es que no sucede así, no le pasan cosas malas a la gente buena, ni le pasan cosas buenas a la gente mala, le pasan cosas a la gente. A la gente. No hay gente buena y no hay gente mala y no hay experiencias buenas y hay experiencias malas. Hay experiencias dolorosas, pero por supuesto, y nos pasan a todos. Y el asunto es el cerebro hace estadística. Sí. ¿Sí? Y el cerebro hace una estadística, y es una estadística que es muy conflictiva, porque es una estadística de una experiencia en la vida y ya cree que el resto va a ser así. Sí, sobre todo si es la primera vez, ¿no? Sobre todo si es la primera vez, entonces tú, por ejemplo, vas y juegas en un casino y ganas la primera vez y tu cerebro inmediatamente cree que cada vez que va a jugar, va a ganar. Chévere. Y el asunto es que cuando vuelve y juega y lo pierde todo, entra en desilusión. Sí. ¿Sí? Porque él hizo una estadística. La expectativa. Y el azar es así, igual que la vida, le cae, te toca o no te toca, sin selección, ni por haber hecho, ni por haber dicho, va a cambiar. En ese momento es cuando se encuentran mi expectativa versus la realidad, genero desilusión y entro en conflicto. Sí. ¿Sí? También quiero aquí hacer una claridad, y es que a estas alturas del ejercicio, también yo puedo sentir, pero ¿cómo voy a decir que esto es mi responsabilidad si es el otro el que me lo hizo? ¿Sí?
no tengan miedo, es normal. Nosotros que llevamos años trabajando con esta experiencia y a mí personalmente aún me da muy duro asumir responsabilidades, pero trabajo en ello, porque es que el cerebro no quiere sentirse malo. Y es ¿Sí? una situación netamente biológica, porque asumir responsabilidades, asumir consecuencias de actos, genera estrés. Y el estrés es una situación en la que el cerebro no quiere entrar, porque le toca gastar más energía, le toca pensar, le toca moverse. El estrés es supremamente agotador. Entonces el inconsciente va a hacer lo que sea para no entrar en estrés. Al inconsciente no le importa si lo que estás pensando es bueno o es malo, o si lo que hiciste es bueno o es malo. No lo cojas porque nos toca hacernos cargo y eso es un estrés. Entonces es muy normal que yo no quiera asumir la responsabilidad y no se sientan mal por eso. En este punto, en este trabajo de conciencia, ya el inconsciente ha escuchado un montón y ya se ha hecho un montón de trabajo. Y no tengan rollo si aún seguimos enredados pensando en que la culpa es del otro y la responsabilidad es del otro, pero sigan adelante en el trabajo, porque en algún momento el cerebro hace un clic, ¿sí? Es como un insight, como una profunda sensación de ya entendí, ya entendí. Sí. Y en ese momento se resuelve y deja de gastar energía. Sí. Y en ese momento ya no tiene problema en asumir la responsabilidad. Sí. Entonces aquí les pido que este es un punto álgido. Y lo digo personalmente porque mi psique siempre se la pasa diciendo, no, pero es responsabilidad del otro, no, pero tú tienes tu parte acá y hay que trabajarlo. Y en algún momento se genera el salto. Entonces ya teniendo esta experiencia, habiendo hecho este análisis hasta aquí, ¿sí? Haciéndonos responsables, ¿sí? Entonces en el caso de tu ejercicio, en el que tú dices, bueno, me molesta la falta de... Me molesta el control. Que viene de... Me molesta el control porque no siento libertad. Ajá. Y me siento con los brazos amarrados. Y eso me lo enseñó mi amada madre, a quien también amo mucho. No sé si un día me veas, madre mía. Y no es solo mi amada madre. Ciertamente aquí tengo yo dos referentes. Es una experiencia así muy heredada. Ella fue una mujer muy rebelde porque su padre fue muy controlador. Y yo sí también siempre fui una niña rebelde. Mi papá posiblemente también era controlador, sí, yo creo que sí. Y además, entonces tengo un primer novio que es supremamente posesivo. Y entonces tengo este revuelto es un conflicto que me hereda un poco mi mamá, pero también es un conflicto que viene mío, porque tuve una primera vez que fue dolorosa y traumática, o sea, traumática, llegó un punto en el que yo dije, de este personaje yo no me salvo sino botándomele a un bus, porque este personaje a donde yo me vaya me va a perseguir y me va a encontrar. Entonces fue muy, muy fuerte la marca, y por eso decimos las primeras veces marcan mucho. Haremos un taller de las primeras veces próximamente, coming soon. Pero es un referente bien importante, saber si esto que está sucediendo, este conflicto, esto que me duele, esto que me molesta, es porque me molesta solo a mí y porque me pasó una vez y de ahí quedé marcado, o es que me pasó a mí y le pasó a mi mamá y le pasó a mi abuela y le pasó a todas. Entonces pues también viene una carga transgeneracional detrás de eso. Listo, entonces sí, tengo identificado el conflicto. El conflicto, la esencia del conflicto. Lo que me hace sentir, la emoción y de dónde viene. Y la fuente. Listo. Correcto. Y la fuente. Y ahora con esta información mucho más clara, entonces yo puedo comenzar a solucionar, ¿sí? Solo el hecho de entender, por ejemplo en mi caso, sí. Que en la familia la mentira, para todo mi clan, la mentira es un conflicto, me lleva en el interno a decir, ok, le devuelvo la obsesión por la mentira a mi familia, porque en algún momento sé que algo sucedió en que una mentira puso en supervivencia a la familia y se transmite ese conocimiento generación tras generación, ¿sí? Y es como la mamá diciéndole a la hija, no confíe en los hombres porque los hombres son supremamente mentirosos o hacen daño o son peligrosos.
Y es ese conflicto que se pasa a la siguiente generación para que la siguiente generación quede libre. Ujú. Y entonces yo me puedo parar en plena conciencia y decir, pero mi realidad ya no es esta, Ujú. ¿sí? Eso es una parte, entonces digo, listo, entrego amorosamente a mi familia. Hay unos ejercicios específicos en los talleres que realizamos, hacemos los simbólicos que ayudan a liberar y a Ujú. entregar este conflicto del pasado. Pero la toma de conciencia, aquí solo ustedes diciendo, ay, gran parte de esto no es mío, uno puede hasta saber qué porcentaje no es de uno. Uno cierra los ojos, siente y dice, mira, un 60% de este rollo con la mentira era de mi familia. Y en conciencia cojo y lo Mi entrego. 40. Y me hago responsable de mi 40. Y lo voy a gestionar de esta y esta forma. Aquí no podríamos nosotros darles una solución mágica. Entonces, bueno, para todos los que tienen conflicto con el desorden, la solución es. Para todos los que tienen conflicto con la mentira, la solución es. Porque cada quien lo ha vivido de una manera diferente. Es una experiencia única, personal, subjetiva, y cada quien necesita encontrar las herramientas. Hay maneras de resolver. Sí, ¿sí? hay una ley, ¿no? Sí. Una ley ecológica. El asunto es muy sencillo y es que lo que no se expresa se imprime. Sí. ¿Sí? Sí. Así que cuando yo ya tengo esto identificado y tengo identificada la situación que me pasó con, por ejemplo, en este caso, un primer novio. Pepito Pérez. Sí. En este momento yo puedo ir y soltar esta información a ese primer novio. Pero no de manera real, no en el real. No voy a ir a hablar con mi pareja, no voy a ir a hablar con mi compañero de trabajo, no voy a ir a hablar con mi jefe, ¿sí? ¿No? Porque hay una ventaja y es que el cerebro no entiende la diferencia entre lo real y lo simbólico. Es como cuando uno se ve una película y uno la llora, la sufre, la goza, la ríe, y el cerebro está ahí simplemente de observador, pero él está metido en la película, ¿sí? Mandan el machetazo y uno se agacha, ¿sí? Y el cerebro cree que ahí viene. Entonces, el poner en el imaginario este ser con quien tuve esa primera vez ese conflicto o la familia de la que viene ese conflicto y decirle y expresarle esta emoción con toda claridad es una manera supremamente eficiente de empezar a soltar ese conflicto. Aquí se valen muchas cosas, se vale escribir el nombre de la persona y pegarlo en la pared, se vale una foto, se vale una silla vacía, se vale ir a una terapia individual o colectiva, constelación. Existen muchísimas herramientas. La cuestión y el punto clave aquí es que el cerebro consciente, porque es que todo esto lo sacamos del inconsciente sobre un papel, precisamente para presentárselo como un problema al cerebro, porque el cerebro fue hecho para resolver problemas. Conflictos. Entonces, cuando ustedes le dicen, mire cerebro, tengo un conflicto y es que me molesta el control porque me quita mi libertad, pero eso me lo enseñó mi mamá. ¿Cómo lo soluciono? Lo empiezan a ver diferente. No es el conflicto de ¿qué hago con Pepito Pérez que me hizo cerrar el Facebook y es que yo no quería? Miren qué diferente. O sea, si ahorita reescriben el conflicto completo para ponérselo como un desafío a su propio cerebro, lo escriben completamente diferente y el cerebro seguro encuentra una solución. Práctica, lógica, simbólica, lo que sea, va a encontrar una solución seguro. Es importante que esta solución sea ecológica. Sí. Este término me lo enseña mi profe de programación neurolingüística Jaime Roa y es observar que esa solución no afecte a ninguno de los implicados, ¿sí? Porque si el cerebro dice por ahí, no, pues ahora voy a ir a hablar con mi pareja y a decirle en la cara es que esto y esto y esto y esto, y eso es coger y botar esa basura de la que nosotros nos hicimos responsables y mandársela. Sí. ¿Sí? Y es normal que uno quiera hacer eso al inicio cuando uno está haciendo este trabajo de conciencia, cuando todavía está enredado en que el conflicto es del otro y no se sientan culpables si ya lo han hecho, sí. Pero ahora adopten la responsabilidad y háganlo de una manera ecológica, o sea que finalmente esto salga del sistema, se exprese de una manera que todos salgan beneficiados o que nadie salga afectado por lo menos. Beneficiados van a salir todos, ¿no? Es una consecuencia, es un engranaje. Y si yo me sano, tú te sanas, y si yo suelto el conflicto se resuelve. Para mantener un conflicto es como una cuerdita. Y para mantenerlo se necesitan dos extremos ahí, vivos. ¿Y si uno de los extremos lo suelta, pues es un conflicto para que quedó con el hilito cogido, no para ti, que ya lo soltaste.
Y lo que sucede después de este profundo acto de conciencia cuando hemos seguido estos pasos es que aunque se presente en la vida una situación similar, ya no va a resonar. Sí. ¿Sí? La voy a ver, la voy a observar, veo si aún de pronto genera resonancia, pero también se puede haber degradado, ya no Sí. genera la misma resonancia. O llega el momento en que simplemente tú dices, no pasó nada, ni siquiera me doy cuenta. Sí, sí, hemos Sí. tenido personas, ¿no?, que solucionan el conflicto y ya después se dan cuenta que eso pasó. Exacto. Y una vez llega a ese estado, ya el cerebro entra en la dinámica de hacerse responsable, ¿sí? Y nos vamos acostumbrando. Después de todo esto, entonces... Yo lo reescribiría. Yo reescribiría porque tengo un primer párrafo Ajá. donde tengo mi conflicto con Pepito Pérez es que él dice, hace X, Y, Z. Y luego hago todo este entendimiento, ya vamos a hacer un resumen de los 7 puntos claves para que quienes están tomando apuntes tengan como sus 7 puntos organizaditos. Y después de los 7 pasos, yo puedo reescribir. Y seguramente lo que voy a escribir va a ser algo como: yo, Sara Judith González Beltrán, me doy cuenta que tengo un conflicto con el control, me molesta, me duele perder la libertad, es un conflicto parcialmente heredado, y mi solución es que a partir de hoy la parte de mi mamá se la devuelvo a ella, que es el tanto por ciento, y mi parte la voy a trabajar leyendo libros sobre confianza o yendo a una terapia. O voy a simbolizarla en esta piedra, aquí se queda toda mi desconfianza y la voy a arrojar a un río. Pero si yo redacto todo y lo empiezo a mover y digo, ok, ya sé cuál es mi conflicto real, ya sé cuál es la raíz, ya identifiqué, ya tengo una posible solución, el cerebro descansa un montón. Y la relación descansa un montón. Porque además se cierra un ciclo. Sí. Y las decisiones... lo que sucede de ahí en adelante va a ir en completa coherencia con la solución del conflicto. Seguro. Y esta realidad se va a comenzar a transformar. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, va a ser muy difícil que en la vida de Sara González vuelva a aparecer un ser completamente celoso. Nunca volvió a aparecer. Eso fue hace como... ¿Qué año eso? Eso fue hace más de 10 años y nunca más volví a tener una pareja así. ¿Por qué? Porque en su psique ya no necesita observar, ya no necesita al otro como un espejo de su realidad. O sea, el espejo es toda una teoría, ¿no? Que también haremos un conversatorio sobre el espejo. Por ahora yo creo que centremos los 7 puntos. Listo, entonces, lápiz y papel. Sí. Tener un conflicto con una persona que considere un par. Sí, esos son los requisitos. Requisitos para la solución del conflicto. Entonces, el primer paso, escribir el conflicto. Escribir el conflicto, lo más detalladamente y lo más libremente posible. Sí. Segundo paso, identificar qué es lo que más me molesta de ese conflicto. Listo, ¿Qué es lo que más duele? La esencia del conflicto, lo más doloroso. Listo. Después, redactar el conflicto quitando al otro. Quitar al otro del conflicto. Haciéndome responsable. Listo. Luego, encontrar qué significa para mí eso que me molesta. Listo, el cuarto es el significado de eso. Listo. Luego, ¿quién me enseñó que eso era un conflicto o de dónde viene? Identificar la fuente. Listo. Luego de eso, identificar qué tanto de eso es mío, qué tanto es de un componente heredado, de otro ser, de una experiencia. ¿Listo? Y finalmente, empezar a plantear soluciones. Y se vale todo. De manera ecológica. Sí, de manera ecológica, pero se vale todo. O sea, dense en el permiso. Renunciar es una solución, mudarse es una solución. El conflicto posiblemente vaya con ustedes. No, el conflicto va con ustedes si no está resuelto. Si yo me mudo porque es que definitivamente yo observo y es que este barrio a mí nunca me gustó, yo nunca quise venir, fue mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi pareja el que me dijo que me viniera para acá, pero yo nunca quise estar acá. Pues la solución es que te vayas para donde sí quieres estar y seguramente vas a dejar de tener conflicto con tus vecinos. Pero si no se ha solucionado, a donde vayas, volverás a vivir. Por eso es importante hacer el análisis antes de tomar decisiones de cómo voy a proceder. Porque es que cuando lo que hablábamos, ¿no? Cuando yo ya lo entiendo, lo descifro, lo desgloso y hago ese insight,
ya está mucho más gestionado y lo puedo vivir de una manera diferente en otra parte. Pero entonces sí, se vale todo, hay que buscar soluciones creativas. Entonces ponle tú al cerebro, listo, tienes una persona que tiene un conflicto con esto, no existe su pareja, es ella quien tiene el conflicto con eso. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede leer un libro, puede hacer un ritual, puede ir a una misa. Bueno, yo no sé, el sistema de creencias de cada quien seguro planteará soluciones prácticas. El inconsciente, una vez está decidido a solucionar, atrae a la vida lo que requiere. Sí, llegan los mensajes, es verdad. Bueno. ¿Listo? Entonces, resulta que los conflictos de pareja existen, pasan, suceden, pero nunca son de la pareja. Los invitamos, aprovecho. Los invitamos a el taller que hemos planeado para ustedes. El taller se llama Conciencia de pareja. Conciencia de pareja. En este sí el enfoque es un poquito más pareja sentimental. Sí. Porque ciertamente es el mayor de los espejos y por ende es el mayor recurso que tenemos para la evolución de conciencia que tenemos. Aunque también pueden asistir aquellos que no tengan pareja, que tengan conflicto por no tener pareja. Precisamente. Y los que quieren resolver con una pareja par, que no necesariamente sea pareja sentimental. Sí. La sugerencia es no asistan en pareja. Sí, individual, para que puedan trabajar en libertad su conflicto. Hay un pequeño video ya montado en la página, en el canal, en donde está toda la información del curso. De todas maneras, recordamos, va a ser los domingos 20, 27 y 6 de 20 y 27 de mayo. Y 6 de junio. Son 3 domingos seguidos. Después del Puente de la Madre, los siguientes 3 domingos. Son 3 domingos porque son 3 módulos grandes y los conversatorios que hemos estado haciendo están basados en los grandes temas que vamos a tratar. El gran tema de la elección inconsciente, que fue el tema que tratamos en el conversatorio pasado. El tema de los conflictos, que es este tema de hoy. Y el tema de la toma de decisiones. Entonces son como los 3 grandes módulos trabajados en 3 domingos de manera completamente vivencial, práctica y personalizada. Así que son pocos cupos porque no podemos trabajar con grupos muy grandes para que cada ser pueda resolver su conflicto. Bueno, cualquier cosa que requieran de información al correo pacientes.victor@gmail.com o al teléfono 300-325-1455. Bueno, esperamos que esto les ayude muchísimo en su resolución de conflictos. Nos veremos en una siguiente entrega de Conversaciones Sanadoras. Gracias, doctor. Gracias a todos. Chao. Adiós.